Son cortés amarillo, cortés negro y robles de la sabana que hospedan a las visitantes aves del norte en el verano Colombia. Realidades. El cara a cara con los protagonistas de los hechos. Analizaremos a profundidad temas de Costa Rica y el mundo. Realidades. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Aquí en Colombia. Encuentro Deportivo con Yacine Quesada Araya. 16 años aquí en Colombia. De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. 98.7 FM y 760 AM. TILX, cadena de emisoras Colombia. En el corazón del pueblo. Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Muy buenas tardes, Costa Rica. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Aquí en 98.7 somos Colombia. Usted está en sintonía de Pulso Empresarial. Un programa variado, un programa distinto, con dinámicas para el aprendizaje. Así que muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Donde quiera que usted esté, pues la verdad que le vamos a hacer un reto hoy. ¿Cuál es el objetivo que usted tiene trazado? ¿Ya lo conquistó? Lo volvió a ver, lo revisó, la lista de los 10 objetivos que usted se traza normalmente, cómo los ha dibujado, cómo los ha escrito, dónde los pegó. Si usted no lo repasa constantemente, se nos pueden pasar de lado y a veces es importante. Los lunes retamos a las personas a que construyan 10 metas, 10 objetivos, los tengan claros, empiecen a detallarlos con el fin de ir conquistando poco a poco metas, pues algún proyecto que quiera usted tenerlo. Así que vamos a ver cómo va la construcción el día de hoy, de lo que usted ha venido elaborando, de lo que usted ha podido establecer. Obviamente hay herramientas que uno tiene que buscar. Ayer justamente Orlando Elizondo nos daba algunas herramientas, nada más se las repaso, que son importantes tener uno como emprendedor, como empresario. Hay que investigar el tema, hay que justamente leer, hay que tener humildad para aceptar nuestros consejos y cambios, y también debemos de buscar los socios comerciales. ¿Cuáles son esos socios comerciales que nos van a potenciar en nuestro trabajo? ¿Cuáles son esos socios comerciales que van a potenciar nuestra organización? Esto es muy, muy importante que nosotros lo vayamos construyendo poco a poco. Daniel Alvarado está con nosotros, acompañándonos en una tarde un poco, no tan soleada, ¿verdad? No, un poquito fría la mañana, frío, pero ya sí. esa mañana oscura, tarde segura. Ojalá que caliente un poquito, porque sí, entre los aires acondicionados y el clima de afuera. Pero usted tiene que estar acostumbrado, usted es de Cartago. Ay, sí, pero es que no me acostumbrada a salir a las 3:30 de la mañana de mi casa, con aquellos vientos, aquel frío, 13, sí. 14 grados. Y las temperaturas de estos últimos días, a esa hora de la mañana, nosotros que madrugamos, sí, ¿verdad? Nos resiente mucho. Sí. Y pasa, bueno, yo creo que hoy es el primer día de todo el mes en que me ven sin abrigo acá en el programa de Facebook Live, porque no me lo había podido quitar del frío que hacía. Y Robertito, que también sale tarde de Cartago, me imagino que él también viene enchaquetado muchas veces. Pero no importa, vamos a darle calor a este día, a esta tarde tan hermosa, porque hoy tenemos 2 invitados y usted puede hacer todas sus consultas y dejarnos comentarios en Facebook, ya sea en los comentarios del Facebook Live, que ya está transmitiéndose en nuestra página Pulso Empresarial con Nilsen Buján, o también que nos dejen los mensajes en el inbox, ya sea en Twitter o en Facebook. Así que recuerden, el Twitter es Empresarial-NB y el Facebook Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Ahí vamos a estar recibiendo y contestando todas sus consultas durante esta tarde. Saludos a todos quienes ya están en sintonía con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos de inmediato. De emprendedor a empresario. Esta tarde 2 grandes amigos están con nosotros, amigos que le hemos tenido durante ya año y un poquito más, justamente acá en nuestro programa de Pulso Empresarial, don Cristian Soto y don Willy Carvajal, ambos de OCF, la Oficina del Consumidor Financiero, quienes destacan en la Oficina del Consumidor Financiero temas importantes como, si usted tiene cualquier duda de
inversión, que me están cobrando de más por una tarjeta, que no he leído un contrato y demás, OCF, la Oficina del Consumidor Financiero, justamente detalla y les apunta algunos valores importantes que usted tiene que tener. Don Willy Carvajal, quien es el director justamente de OCF, gusto saludarlo, Willy. Muchas gracias por acompañarnos y darnos la confianza una vez más para estar dentro del programa. No, Nancy, pues para nosotros siempre es un placer estar aquí con ustedes. Estamos muy contentos definitivamente por incorporar un año nuevo aquí en la oficina con el programa Pulso Empresarial. Sin ninguna duda creemos que tenemos muchas cosas por compartir, grandes consejos que darle a la ciudadanía, y justamente para eso estamos acá, ¿verdad? Para tratar de orientar en nuestra labor de educación financiera, justamente qué recomendaciones y qué consejos prácticos podemos darles a las personas en su quehacer, ¿verdad? En lo que son sus finanzas, cómo ordenarnos justamente. Vamos a hablar, bueno, hoy justamente es un tema de gran preocupación o gran interés para todos. Se percibe un año 2017 un poco complicado económicamente, no tenemos ya el boom económico que teníamos en algunos años anteriores, y por lo tanto es importante que tomemos algunos consejos para poder pues justamente ordenarnos, ¿verdad? Eso es un tema importante. Cristian Soto, quien es el abogado, y usted lo ven ahí con papeles, bueno, los que nos están escuchando les describo, con papeles y más. Los abogados por lo general siempre andan con papeles, folders, y esos, no sé, Willy, si son de esos maletines de mano que se van engordando poquito a poco, ¿verdad? Y ahí te sacan de todo. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Gracias, Nielsen. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias, como decía don Willy, por permitirnos que los acompañemos una vez más en este programa. La experiencia que hemos tenido ha sido muy satisfactoria. De alguna manera vemos, digamos, ese reconocimiento positivo a través de las consultas de los diferentes consumidores y a través de las diferentes inquietudes que nos plantean. Y como señalaba don Willy, pues hoy venimos a tratar de aportarle un poquito de calor al inicio del año en cuanto a aportarles consejos a los consumidores para que tengan algunas herramientas y puedan ordenarse o revisar con mayor detalle algunas de sus diferentes decisiones financieras que vayan a tomar o recientemente que hayan tomado. Willy, creo que es importante explicar a la audiencia qué es OCF. Claro. Bueno, la OCF es la Oficina del Consumidor Financiero. Nosotros somos una entidad creada ya desde el año 2014, ya vamos para 3 años de fundación. Nosotros tenemos dos objetivos fundamentales. Uno es atender las consultas, los reclamos, las quejas, las disconformidades que tengan los consumidores con las entidades bancarias, especialmente con el sector bancario privado. Y también nosotros tenemos dentro de estas potestades que se crearon en la OCF, justamente resolver los casos que los consumidores nos presenten. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Si una persona, digamos, tiene una disputa por un tema de tarjeta de crédito, un tema de contrato bancario, alguna tasa de interés, una comisión que le están cobrando, etcétera, que no está de acuerdo, o cualquier otro problema que pueda surgir con la entidad bancaria, justamente nos puede entablar a nosotros esta consulta, esta queja, y nosotros vamos a solucionarlo. Cuando revisamos la consulta de la persona, la queja del consumidor, analizamos también el punto de vista del banco y tomamos una decisión. Si nosotros consideramos que el cliente tiene la razón en lo que está reclamando, pues se le da una instrucción al banco y quien tiene que acatar obligatoriamente lo que nosotros digamos. Entonces, por ejemplo, si le ordenamos al banco que tiene que devolverle los intereses, la comisión, reintegrarle cualquier monto, pues el banco está en la obligación de acatar lo que la OCF resuelva. Por su parte, si es todo lo contrario, digamos, si por algún escenario el consumidor no lleva la razón, entonces el consumidor puede seguir disputando el problema, la consulta con cualquier otro medio o cualquier otra instancia. ¿Qué más hace la OCF? Nosotros también analizamos el tema de la educación financiera. No es ningún secreto que en Costa Rica hace falta mucha educación financiera. Hay muchos instrumentos que las personas en general no conocemos. ¿Qué riesgos se perciben o que están asociados con los productos financieros, etcétera? Y justamente en esa labor de educación es lo que estamos haciendo hoy aquí en el programa Pulso Empresarial. Hacemos también giras regionales. Tenemos diferentes instrumentos como una aplicación móvil que también pueden descargar que se llama Banca Amigable, y también con diferentes instrumentos tecnológicos como el Facebook podemos justamente pues tener contacto con los consumidores y orientar, especialmente es eso, Nielsen, cuando nosotros nos llaman mucho al teléfono y que está Cristian que no me deja mentir,
pues las personas, la gran mayoría, más allá de una queja, de un reclamo, lo que quiere es asesoría, quiere un poco de guía sobre cómo utilizar correctamente los productos, o si tiene una aduana, cómo solucionarlos, ¿verdad? Gracias, Barbarita, por un café que nos trajo aquí. Barbarita, nuestra amiga aquí de Colombia. Vamos a entrar a detalle el día de hoy. La proyección 2017, tanto Cristian como Willy, para nadie es un secreto que ya han empezado algunos economistas a hacer sus análisis por medio de los diarios también y algunos blogs y pues sus redes sociales y demás, donde van lanzando alguna perspectiva, van lanzando ideas, nos ponen a nosotros como ciudadanos alertas de alguna manera, pero como bien dice Willy, hay algunos que se toman esto como simplemente llenar una columna y no le toman la importancia como tal. Ustedes en OCF han realizado un análisis detallado también justamente. Podemos empezar con el primer punto, claro. Y es justo qué es lo que se empieza a desgranar de esta mazorca que dice 2017. Bueno, muy bien, dicen, justamente... parte de este análisis tenemos que verlo en dos perspectivas. Una es la situación económica internacional, la coyuntura internacional, y también lo que es la situación interna en Costa Rica. En ambos escenarios no suenan muy bien para este año. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no es ningún secreto, tenemos el fenómeno Trump, que nos causa gran incertidumbre, no sabemos exactamente qué va a pasar con la economía tanto en Estados Unidos y cómo eso va a repercutir sin ninguna duda las economías de Costa Rica y en cualquier otra economía del mundo, y eso generalmente está ocasionando un efecto importante en Costa Rica que puede ser una gran salida o una salida al menos importante de empresas que habían estado realizando inversión extranjera directa en Costa Rica y que ahora están migrando las empresas a otro lugar, a Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo. Eso significa, o eso se traduce en otras palabras, que el empleo que estas empresas estaban generando pues se va a ir perdiendo. Y por lo tanto, por supuesto que es un tema de preocupación. En Costa Rica seguimos con una tasa de desempleo del 9.5%, es decir, que una persona de cada 10 aproximadamente en Costa Rica que pueden trabajar, no pueden trabajar porque no tienen empleo. Y si a eso lo sumamos un fenómeno también de salida de inversión extranjera directa, pues la cosa por supuesto se pone más complicada. Entonces, este fenómeno internacional, empezando por Estados Unidos, también tenemos otras circunstancias regionales, como puede ser el tema de China, el tema de la Unión Europea, que no han estado creciendo económicamente de manera muy significativa. Recordemos que nuestros principales mercados de exportación son justamente esos, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Y entonces, en este escenario de una salida o una migración de flujos o de dinero para otros lugares, si dejamos de mirar a Estados Unidos y nos enfocamos en otros mercados que Costa Rica usualmente ha estado exportando, pues no tenemos tampoco un gran escenario. Ahora China está creciendo no al 10% que crecía antes, sino está creciendo muy moderadamente, un 6%. La Unión Europea está creciendo apenas 1 o 2% también anualmente, y eso significa entonces que tenemos que empezar a medir especialmente para todas las personas que son las pymes, los que están con empresas pequeñas, que están exportando justamente a esos mercados, pues hay que empezar a mirar, entonces ver dónde vamos a poder colocar los productos y también ver de qué forma esto no nos trate de impactarnos lo menos posible en la generación de empleos en Costa Rica. El tema del efecto Trump, ¿verdad? De alguna u otra manera. Vamos a ver, Cristian, cómo también nosotros tenemos que estar muy alertas al tema de contratos, al tema, ¿por qué no?, de lo que se viene ahora. Puede que cambien las cláusulas, bueno, ¿verdad? De alguna manera, por ahí se ha expuesto que en cuanto, digamos, a las posiciones del presidente Trump de definir algún nuevo esquema a nivel regulatorio, definitivamente es un asunto al que nosotros tenemos que darle la atención del caso, ver qué reglas del juego pueden cambiar, ver si el cambio de algunas de esas regulaciones nos genera automáticamente hacer algunos ajustes acá a nivel regulatorio, además de lo que explicaba don Willy, que no solo el cambio, digamos, per se de esas políticas regulatorias que parece que pretende llevar a la práctica el presidente Trump, pues generará, digamos, tal vez directamente el efecto, digamos, donde lo sentimos más fuerte los consumidores es en el bolsillo, en el impacto a nivel de tasas de interés. Pero en lo que nos concierne y como consejo
para hacer el símil también, que muchas veces lo hemos dicho, la importancia de leer los contratos y la documentación, bueno, igual, acá tenemos que tener una lectura debida, clara, suficiente, informarnos. Ahora la tecnología nos da una maravillosa oportunidad para estar prácticamente al tanto, buscar tutoriales, blogs de discusión, etcétera, para tener más o menos una idea de por dónde puede saltar la liebre. Willy, cuando se hace el análisis de ustedes en OCF, bueno, ya se mira este efecto como tal. El efecto en lo interno, ¿qué variables han encontrado ustedes que son de irlos apuntando, ojalá, y de dejarlos bien claro para uno estar repasando? Claro. Bueno, justamente el primer factor en Costa Rica es el tema de la situación fiscal. Seguimos sin resolver el tema del déficit fiscal que tenemos. La deuda sigue creciendo, cada día pagamos más intereses, porque recordemos que nosotros, el gobierno de Costa Rica ha emitido bonos en mercados internacionales, especialmente en Europa, emisiones de $1.000 millones, y esos bonos hay que pagarlos sin ninguna duda. Pagamos también tasas de intereses por esos bonos que el gobierno está colocando, y esto nos está poniendo en una situación también complicada. Ya Fitch, que es una calificadora de riesgo internacional, volvió a revisar nuevamente el tema del riesgo de la economía costarricense y aumentó la tasa de interés. ¿Qué significa? Ahorita nosotros, para poner un ejemplo, Costa Rica tiene una tasa de interés soberana del 3.76%. Otros países, como por ejemplo Chile, también de Latinoamérica, pagan un 0.76 de tasa de interés. Nosotros estamos pagando 3.76, es decir, 3% más por el riesgo que implica que no hayamos podido solucionar la situación fiscal en Costa Rica. Esto implica también, en otras palabras, que nosotros cuando vamos a colocar créditos, o también que si nos queremos endeudar más o pedir más dinero para poder solucionar el déficit fiscal o el gap, esa diferencia que hay ingresos y egresos del gobierno, pues ya no podemos seguir colocando bonos internacionalmente, porque va a ser muy difícil que los inversionistas extranjeros lo compren. O bien, si los van a comprar, tenemos que estar dispuestos a pagar una tasa de interés mucho más alta. Eso significa, nuevo, que los costarricenses, a final de cuentas, porque eso, a pesar de que suene algo muy técnico, eso se lo traducimos en algo muy sencillo. Los costarricenses tenemos que sacar de nuestro bolsillo con los impuestos para pagar justamente esas deudas que el gobierno está adquiriendo internacionalmente, o las deudas que tenemos también aquí nacionalmente, con otros acreedores también. Y ahí que se ha hablado de que el gasto del sector central, o sea, bueno, del gobierno central es pues una barbaridad, y que la gente dice, bueno, ¿qué tienen que gasten? Bueno, no que tienen, no, es que después eso nos lo cobran a nosotros. Exacto, porque al final todo eso lo pagamos ¿quiénes? Los costarricenses, ¿verdad? Con los impuestos. Esa plata no sale de algún lugar, tiene que salir de justamente acá. Y eso que ustedes mencionan es muy importante, porque si bien es cierto, hay que reconocer también el esfuerzo que ha hecho el gobierno de reducir el gasto, al menos a nivel del gobierno central, y el año 2016 fue un claro ejemplo de eso. Pero hay una gran diferencia entre lo que son gobierno central con instituciones autónomas. Entonces tenemos instituciones que, a pesar de que el gobierno está, digamos, fajándose un poquito con el gasto, las instituciones autónomas no lo están haciendo. Y tenemos que incluso el 38%, dicen, el 38% de los gastos del gobierno total son para dárselos a las instituciones autónomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esas instituciones que siguen haciendo fiesta, gastando, ¿verdad? Y algunas de ellas, otras esperemos que se hayan tomado conciencia de esto, pero al final de cuentas, quienes nos vemos afectados finalmente somos todos los costarricenses, ¿verdad? Y entonces, esta situación... Perdón, Willy, 38%, vamos a ver, en algún momento creo, había escuchado que en países de Sudamérica, cuando se llegaba al menos a esta cifra, era ya de alerta máxima. Claro. ¿Verdad? Hablamos de países, obviamente un Chile, ¿verdad? Ahora que mencionabas, un Brasil en aquellos tiempos donde hubo de bonanza, exactamente, donde un expresidente como Lula pues llevó obviamente a reducir muchísimo este tema y hacer otras variables. Pero para que tengamos una perspectiva, porque tal vez creo que en temas de porcentajes, 38 a la gente no le puede sonar pues muy descabellado, pero ya a la hora, obviamente, de traducir esto en miles y de ver que esto repercute en el bolsillo de cada uno de nosotros en diferentes acciones, ahí sí es donde también se nos enciende el tema y
y nos cambia ya la perspectiva. Justamente también, digamos, yo creo que el tema del 38 o el porcentaje que fuera no es tanto el problema. El problema es ver en qué se está utilizando ese dinero. Si es un recurso, un destino eficiente de ese recurso, ¿verdad? Si está invirtiendo en obra pública, en las personas que lo necesitan, en los pobres, en infraestructura vial, etcétera, etcétera. O bien si se está utilizando ese dinero para asesorías, capacitaciones, consultorías, más personal, ¿verdad? Gastar el dinero entre las mismas instituciones y no invertir en quien los necesitan, que son al final de cuentas somos los costarricenses, ¿verdad? Entonces es un problema más bien cómo estamos utilizando ese dinero. Y bueno, justamente lo que mencionamos es que si tenemos este factor internacional de Trump y toda la economía internacional que no nos simplemente hasta el momento no nos arroja grandes expectativas, o al menos no nos da gran certidumbre sobre qué va a pasar, si además a esto le aunamos el tema del petróleo, de que en efecto empieza a subir el precio del petróleo, si la OPEP finalmente se pone de acuerdo con el tema también del barril, pues esto nosotros recordemos que Costa Rica no producimos petróleo, todo lo tenemos que importar. Y entonces, evidentemente, tenemos que hacer más, pues utilizar más recursos, más colones para poder gastar y comprar ese petróleo. Y eso se traduce, pues, que todo aumente el precio, ¿verdad? Cuando sabemos que cuando aumenta el petróleo, aumenta, bueno, evidentemente la gasolina, aumenta el transporte, aumenta el precio de los bienes y los servicios, y evidentemente esto hace que la inflación vaya aumentando y nos afecta a todos. ¿Qué significa que una inflación aumente? Pues que nosotros tenemos que gastar más plata para conseguir el mismo bien o el mismo producto. Entonces, evidentemente es una situación que coyunturalmente que no nos vislumbra un panorama económico pues muy positivo para este o el próximo año, y por lo tanto aquí la OCDE quiere hacer un especial llamado de atención con el tema del ahorro, ¿verdad? Aquí en nosotros los ticos creo que somos poco dados a estar ahorrando, ¿verdad? Y no tomamos esto como en serio. O bien algunas personas dirán, bueno, es que no se puede ahorrar, ¿verdad? Que vamos a ver, antes de ir a la pausa, tal vez le voy a lanzar la pregunta, ¿qué es ahorrar? Bueno, tal vez Cristian, que es experto en esto. Bueno, vamos a ver, Nielsen, eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque depende de la situación de cada persona y con el lente que se mire, su realidad es una pregunta difícil de contestar. Vamos a ver, nosotros, las personas que nos llaman y nos piden algún consejo, lo que nos dicen es, ¿cómo hacemos para ahorrar? ¿Cómo hacemos? Es que no puedo. ¿Qué es lo que nosotros de inicio le decimos a la persona? Bueno, mire, primero la vamos a ayudar a hacerle un chequeo de su salud financiera. Vamos a revisar cuál es su estado de situación, porque no podemos saber a ciencia cierta si usted puede o no puede ahorrar en este momento, o cuánto puede o no puede ahorrar, o no podemos recomendarle cuáles opciones tiene usted para ahorrar si no sabemos cuál es el estado de su situación. Y creo que por ahí un poco, como decía don Willis, es lo que nosotros queremos tal vez en este momento, digamos, dar la alerta en positivo de llamar a los diferentes consumidores financieros a que tomen mayor apropiación del tema de valorar las posibilidades de ahorrar, pero como le decía, digamos, iniciando, como dicen por ahí algunos grupos que trabajan en otros temas, reconociendo, digamos, su problema o su necesidad de ordenarse. Y para ordenarse usted tiene que comenzar por analizar qué está haciendo y en qué estado de situación usted se encuentra. Vamos a hacer una pausa, 3:22 minutos. Estamos esta tarde hermosa aquí, por lo menos en Zapote, en la ciudad capital, con el señor Cristian Soto, Willy Carvajal, ambos de la Oficina del Consumidor Financiero OCF. Pausa, volvemos. En breve regresa Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Con el año nuevo llegan los pagos de las deudas, los arreglos de la casa, el colegio de los chicos y los útiles escolares. Si querés pasar esta cuesta de enero sin apuros, Copenae te ofrece un crédito personal con tasa fija por 5 años para que unifiques tus deudas o compres lo que necesitas. Además, al formalizar tu crédito por 5 millones o más, recibís un bono de 50,000 colones. Visita nuestras sucursales o llamanos al 2257-9060 y te lo llevamos hasta tu casa. En Copenae, impulsamos tu felicidad.
¿Tiene problemas con su banco? Llámenos 2221-6624. Somos OCF, Oficina del Consumidor Financiero. Estamos para ayudarle de manera gratuita y eficiente. 2221-6624. OCF. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Preparados para la aventura. Por más de 35 años, Sansa ha llevado el orgullo tico por lo más alto, volando con tecnología de punta, máximo confort y seguridad. Un viaje en minutos a cautivantes playas, montañas y rincones únicos. Somos la línea aérea de Costa Rica. Somos Sansa. Descubrí las bellezas de nuestro país. Reserva al 2290-4100 o ingresa a www.flysansa.com. Sansa, llevando a Costa Rica en lo más alto. Atención, señor empresario. ¿Sabía que más del 70% de las empresas familiares no trascienden la segunda generación? Asista a nuestro seminario Las empresas familiares y las claves para que trasciendan las generaciones. Llame al 2272-7157 y diga que nos escuchó acá y tendrá un segundo cupo gratis. Action Coach, la firma número 1 de coaching de negocios en el mundo. Regresa Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Estamos conectados en las redes sociales. En el Facebook, Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Y en Empresarial-NB en el Twitter. En el mundo. Y bueno, ya que estamos hablando de Donald Trump, vamos a irnos a Estados Unidos. Y es que hay un dato muy curioso porque desde que el domingo se celebró el Super Bowl, no se ha dejado de hablar del comercial de la cerveza Budweiser. Y es que esta cerveza hizo un comercial hablando de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos desde Europa. Y bueno, ya ahí don Cristian se ríe porque de fijo fue de los que no se lo perdió. Y habla un poco de la historia de un inmigrante que llega y lo extrañan en casa, que no quieren que se vaya de su hogar. Y eso le pasa a muchas personas actualmente, y más con el caso que está sucediendo, que estamos pasando los latinoamericanos y las diversas situaciones que se están dando en Latinoamérica con las personas que están devolviendo. La inmigración fue un tema que marcó la pauta de varios comerciales y no solamente de este, y bueno, aborda asuntos como la inclusión y la diversidad y reflejando el acalorado debate político que se desarrolla desde la llegada de Donald Trump el pasado enero a la Casa Blanca. Entonces, hacer un llamado a la conciencia de las personas a que, también como lo hizo el Papa Francisco, que fue de qué hablar el domingo con el Super Bowl, para que se unan las personas y sea de paz. Estas son de las cosas que más han llamado la atención durante esta semana a nivel internacional en todo el mundo, porque no solo en Latinoamérica y Estados Unidos, sino que le ha dado la vuelta al mundo entero. 3:26 minutos. Gracias, Daniela, por esta noticia en el campo internacional. Estamos esta tarde conversando con Cristian Soto y Willy Carvajal de OCF, la Oficina del Consumidor Financiero. Nos quedábamos antes de la pausa abordando el tema del ahorro, justamente. En la proyección 2017 y análisis que hace la Oficina del Consumidor Financiero, hay algunas aristas importantes que uno como costarricense ya debe de ir mapeando, de que las cosas se pueden poner un poco cuesta arriba en algunos momentos. Hablamos de ahorro, hablamos un poco también de la inversión extranjera. Más adelante tenemos el tema de la tasa de interés. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Siempre andamos pensando en eso. Hay quienes compramos bienes en dólares y estamos recibiendo colones en nuestro salario. ¿Qué podría pasar en eso? Son algunos de los tópicos que tienen que andar en nuestro radar. Específicamente con el ahorro, don Cristian. El tico no tiene esa cultura, no tenemos esa cultura de ahorro. Yo decía que una máxima a nivel internacional dice que uno debe de ahorrar un 10%, ¿verdad?, del ingreso mensual. He tenido discusiones con amigos y me dicen, si con costos me alcanza para pagar lo que ando, me estás poniendo a ahorrar un 10%. Bueno, pero por lo menos ahorre algo. ¿Cómo llegar en un momento dado, Cristian, y hasta nuestros hijos empezar a enseñar esto?
cómo este tema no debe ser satanizado, si se puede catalogar a veces, porque hay gente que uno le dice ahorre y es, bueno, ni me lo vuelva a ver, ¿verdad? Nos encontramos en la calle y no le hablo a usted por decirme que ahorre, ¿verdad? Vamos a ver, Nielsen, por eso, como usted lo señalaba ahora, durante la pausa hablábamos de esa máxima del ahorro del 10%. Yo prefiero, digamos, como se lo planteaba, decir que la situación depende del ente donde se mire por la realidad, digamos, socioeconómica que tenga la persona. ¿Por qué lo planteo así? Porque mire, de las múltiples llamadas y casos que nosotros atendemos, en la práctica, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vamos a ver. La persona que recurre a la OCF por alguna consulta, de alguna manera, digamos que está en una situación financiera, pongámosla en color amarillo si viéramos un semáforo. Nosotros lo que tratamos es que ese color amarillo no pase a rojo, sino tratar de ponerlo en verde. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Efectivamente, si yo alguna persona que llama porque tiene alguna angustia financiera y anda buscando algún consejo, de entrada yo le digo, mire, es que separe el 10% sus ingresos, probablemente la conversación ahí finalice y no vayamos a avanzar. Por eso nosotros más bien preferimos decirle a la persona, perfecto, pero vamos a revisar cuál es su estado de situación. Porque la práctica nos ha dicho a nosotros que en esa revisión a veces encontramos o ayudamos a que el consumidor ubique algunos gastos innecesarios que incluso ni se estaba percatando que estaba incurriendo en esos gastos. Podríamos entrar en una gran discusión. Ni siquiera tenía en mente. Claro, podríamos al final decir, bueno, esos ahorros sí, pero vamos a ver, no es lo mismo y ahí está la gran diferencia donde nosotros en el 1 a 1 en la atención, vamos a ver, hay lenguaje y que nosotros tenemos que ir haciendo la adecuación porque en términos generales, digamos, el usuario cuando llama porque ya tiene un problema, digamos que no está en una situación, digamos, para percibir bien el mensaje que entra, yo le diga, tiene que ahorrar usted el 10%, no está para eso. La práctica nos dice que es mejor llegar y decirle, venga acá, revisemos en dónde están sus gastos, revisemos cuáles son sus gastos. Y en esos gastos nos encontramos o lo ayudamos, como le decíamos a la persona, al consumidor, a identificar gastos que no eran necesarios. Y algunos de esos pequeños gastos, como se les llama a veces gasto hormiga, al final de repente suman ese 10% más. Pero lo cierto del caso es que lo que nosotros vemos es lo que usted señalaba, digamos, hay como una cultura de no visualizar en su plena dimensión, digamos, la situación por la que estamos pasando. Es como un tema de, yo sé que tengo que ahorrar, pero no quiero revisar nada. O sea, es como la gente a veces, yo percibo como que quieren una respuesta mágica. Es como, sí, yo tengo que ahorrar, pero quiero una solución mágica. No quiero tocar ni quiero variar nada de mi situación y de la condición que yo tengo actual. Y eso en muchos casos es imposible, ¿verdad? Otra de las variables analizadas también ustedes en OCF es las tasas de interés. Las tasas de interés que en alguna medida la gente dice, ¿para qué sirve eso? ¿Qué es una tasa de interés? Subió 0.25. Claro. No es nada. Pero cuando llegan a pagar el crédito de la casa, ya ahora sí, 0.25, ya vieron qué era, ¿verdad? ¿Cuál es exactamente la radiografía que tienen de este tema? Bueno, justamente en ese mismo contexto internacional que estábamos conversando previamente, recordemos que las tasas de interés aquí en Costa Rica y en la mayoría de los países se fijan con alguna referencia internacional. No sé si, digamos, creo que los costarricenses que nos están escuchando, cuando uno va a firmar un contrato de crédito o préstamo, le dice solamente, bueno, la tasa LIBOR más 5 puntos porcentuales. Bueno, la gente pregunta, bueno, está bien, firma el contrato, pero no tiene idea de qué significa eso. Entonces, bueno, en efecto hay tasas de referencia internacional, como por ejemplo esta, la LIBOR, que es básicamente, eso significa que cuál es la tasa de interés en la cual se prestan las entidades bancarias, entre ellas mismas, sea un porcentaje, y le agregamos aquí pues más 5, más 6% o lo que fuera que corresponde. Entonces significa que nosotros la tasa de interés que estamos pagando por el préstamo de mi auto aquí en Costa Rica, tiene una referencia que depende de lo que pase también internacionalmente con esa tasa de interés. Entonces, si esa tasa LIBOR, por ejemplo, antes era 1
y ahora es 1.5, más los 6 puntos que ya estoy pagando aquí en Costa Rica, entonces ya no son 6 o 7, sino 7.5 u 8, ¿ok? Entonces justamente eso es como la forma en que varía, a pesar de que la fórmula de cálculo es exactamente igual, siempre el LIBOR más 6 puntos, pero ese LIBOR puede ser que vaya disminuyendo o vaya aumentando, y por lo tanto me va a ir modificando aquí la tasa de interés que yo pago en Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, justamente hay en las noticias hemos visto que ha habido también alguna especie de conflicto entre Donald Trump y la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos con el tema de si van a aumentar o no las tasas de interés. ¿Qué repercusiones tiene esto? Bueno, si la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, toma la decisión de aumentar esa tasa de interés, la tasa de interés de ellos, esto significa que entonces se nos va a poner más caro acá lo que nosotros pagamos con la tasa de interés local, porque esa referencia internacional que se aumenta en un 0.5 o en 1%, más los 6 que yo pago aquí en Costa Rica, significa que yo voy a tener que sacar más colones para poder pagar el préstamo. Entonces, también eso significa que si la tasa de interés en Estados Unidos aumenta, va a haber mayor aptitud para que tengan los inversionistas estadounidenses para que el dinero se quede en Estados Unidos, porque le pagan más rendimiento por tener la plata ahí que tenerla en Latinoamérica, en Costa Rica, por ejemplo, o en cualquier otro lugar del mundo. Entonces aquí nos afecta doblemente, porque pagamos más caro los préstamos aquí en Costa Rica, y también es que hay posibilidad de que esa inversión que teníamos aquí en Costa Rica salga y más bien los inversionistas se queden en Estados Unidos porque la tasa de interés es más rentable ya. Y de alguna u otra manera creo que vamos a ver, cuando uno es exportador, ahí también hay una repercusión, ¿verdad? Por supuesto, y especialmente también cuando nosotros somos importadores, porque justamente, si por ejemplo nosotros vendemos un producto, digamos que tenemos una tienda de ropa, algo muy sencillo, y justamente importamos esa ropa de, qué sé yo, de Estados Unidos, de China, de México, cualquier otro país. Bueno, nosotros vendemos la ropa acá en Costa Rica en colones, los consumidores nos pagan a nosotros esas facturas, y también tenemos que pagar la factura de la ropa que yo estoy vendiendo de China o Estados Unidos. Eso significa que yo no lo puedo pagar en colones, porque obviamente el colón solamente está aquí. Yo tengo que pagarle en dólares, o este trabajador, esta empresa, tiene que pagar en dólares esa factura. Entonces, por lo tanto, significa que tiene que destinar más colones para pagar esa cantidad de dólares que tiene que necesita para pagar. Lo mismo nos pasa con el tema del petróleo, por ejemplo. Significa que la factura petrolera que nosotros tenemos, como el precio va aumentando, significa que sale más caro los dólares y ocupamos más colones para poder gastar, poder cubrir con la factura. Entonces, este escenario de las tasas de interés nos da que, dependiendo, sin ninguna duda, de lo que pase internacionalmente, nos puede aumentar aquí en Costa Rica los préstamos que nosotros estamos pagando todos, por cualquier forma, no importa si es en colones o en dólares, si la tasa de interés aumenta, nos va a afectar definitivamente a todos. De ahí es importante leer muy bien lo que estamos firmando, contrato, ¿verdad? Así es. Cuando a veces nos dicen si es un 5% más LIBOR más 7%, porque ahora, no tenemos a veces referencia a eso. Aquí hay un tema que es importante, y ahora me da un poco de risa cuando recordaba, porque lo que decía don Willy es cierto. O sea, cuando Willy decía, entonces vamos y suscribimos el contrato, y todos salimos felices cuando suscribimos el contrato. Pero si nos hacen una evaluación saliendo con ese contrato bajo el brazo, no sabemos qué dice ahí, no tenemos la más mínima idea. Y ahí es, digamos, tal vez quizás la llamada de atención puntual, no solo para el tema de estar pendiente del contexto internacional y lo que pueda suceder en Costa Rica con respecto, digamos, a las tasas de interés, sino para revisar cuáles son las tasas de interés, posibles cargos administrativos, las cuotas que tengamos, las comisiones, de acuerdo con el tipo de crédito que tengamos. Porque entonces también ahí hay un tema importante, por ejemplo, para las pymes. Si están utilizando X o Y herramienta financiera para trabajar su negocio, bueno, revisen con cuidado, digamos, cuáles son las reglas del juego y téngalas claras para que usted pueda al menos pensar en un posible plan B o C, digamos, si hay algún ajuste, digamos, con respecto a lo que estamos conversando, para usted tenga, digamos, una idea cercana hacia dónde poder moverse o hacia dónde ir a buscar ayuda. No que se presente un ajuste y de un momento a otro uno no sepa qué hacer, o de repente sale una carrera
a buscar alguna ayuda y más bien estaba mejor en donde está. Claro. Porque ni eso. Sin haber hecho un análisis previo. Sin haber hecho, exactamente. Y justamente también lo que decía justamente Cristian, un consejo para todos y también que es un derecho que tenemos los consumidores. Recordemos que por la ley del consumidor, la ley 7472, nosotros tenemos el derecho a la información. Eso implica que tenemos derecho a que nos expliquen como si fuera, como decía Cristian, que es una frase que me da mucha risa, de adecuación curricular, o sea, como con la necesidad del lenguaje que nosotros necesitemos, por la condición que nosotros tengamos, tenemos derecho a que nos expliquen con ese lenguaje de una forma muy sencilla, muy clara, muy transparente lo que estamos firmando. Entonces, si yo cuando estoy firmando un contrato de lo que sea, de préstamo en el banco, o lo que sea que yo esté firmando en mi día a día un contrato, y me estoy obligando a algo, porque recordemos que cuando yo firmo un contrato, evidentemente asumo obligaciones, pues preguntar antes de firmar, preguntar qué es lo que yo estoy firmando. Si hay algo muy técnico, como es la tasa de interés, bueno, que se calcula con Prime o con Libor más 7 puntos, y no tengo idea qué significa eso, pues para eso está la persona que está frente a usted, para que le explique justamente qué significa eso, cómo se calcula, como dice Cristian, qué comisiones implica esto, qué gastos voy a tener que incurrir extra en caso de que yo me atrase un día, por ejemplo, en el pago, qué repercusiones tiene eso. Todos esos temas, nosotros usualmente por la presión o por la precisa, lo que fuera, pues no los revisamos y después estamos pagando las consecuencias, ¿verdad? Y justamente esa es una gran recomendación que nosotros intentamos hacer diariamente con los consumidores, es revisar constantemente, preguntar. No importa, o sea, si uno no sabe, pues uno no sabe y pregunta, justamente está para eso está la persona que lo está atendiendo. Pero si simplemente firmamos sin saber lo que nos estamos obligando, puede ser que incluso más bien incurramos, desde ya empezamos mal, porque ni siquiera sé lo que me estoy obligando. Y segundo, cuando ya tengo un problema, ya llevo las de perder porque definitivamente no sabía cómo tenía que hacerlo correctamente. Y si yo no sé cómo tengo que hacerlo correctamente, voy a estar más propenso a que me vaya a equivocar. Hay un tema que se liga con esto de correctamente e incorrectamente, y justamente tiene que ver con el tipo de cambio. Cuando hablamos de tipo de cambio, la gente se asusta porque a veces piensa que ya porque tengo todo en dólares, entonces estoy mal. Porque tengo todo en colones, estoy muy bien. O caso contrario, sí, ¿verdad? Pero creo que el análisis, de alguna manera, tenemos que abordar algunos otros puntos muy importantes. Sí, justamente aquí, digamos, el tema también del tipo de cambio es algo que sin ninguna duda tenemos que prestarle mucha atención. Como usted decía, usualmente todos estamos ahí viendo, estamos pendientes con ese tipo de cambio, ahorita que está, no sé, 5.50, 5.62, por ahí está ahorita en estos momentos. Bueno, ¿esto qué implica? Es muy probable que este tipo de cambio vaya a subir en este año, sin ninguna duda. Es bastante probable que vaya a subir. Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo un préstamo en dólares, digamos que compré mi vehículo en dólares y tengo una cuota de $300 por mes, por presentar un ejemplo sencillo, pues está bien, la cuota no va a aumentar, ¿verdad? Imaginemos que tampoco la tasa de interés está aumentando, sino que simplemente es el tipo de cambio. Entonces, por mes tengo que destinar $300 para poder pagar el préstamo del auto. Perfecto. El precio sigue igual, pero significa que yo, como el tipo de cambio está más caro, y si por ejemplo yo tengo ingresos en colones, a mí me pagan el salario en colones, tengo que destinar más colones para poder cubrir esos mismos $300. $300 se mantiene igual, pero es la cantidad de colones que tengo que costearme para poder llegar a esa cifra. Entonces el préstamo, que si por ejemplo $300 antes era, qué sé yo, 160,000 colones, ahora no son 160,000 sino 170,000. Porque el tipo de cambio aumentó. Y de nuevo reitero, es bastante probable que este año el tipo de cambio vayamos a ver un aumento es decir, que se va a poner más caro, se va a devaluar el colón con respecto al dólar. ¿Y esto por qué? Bueno, por justamente todo lo que ya hemos estado hablando inicialmente, el contexto internacional, la situación pues, fiscal de Costa Rica a lo interno, y esto hace una presión en el tipo de cambio para que esto se aumente. Ahora, ahí salta una duda. Si tengo todo en dólares, ¿qué hago? ¿Cambio? Bueno, paso a colones. Bueno, sin ninguna duda, digamos... Una duda que la pregunta Nielsen Buján, claro, aquí en redes sociales. También la pregunta... Yo se lo pregunto porque vamos a ver, de alguna u otra manera, nosotros a veces nos vemos tentados, o el sistema bancario nos hace una presentación de que en dólares
vas a amortiguar tanto, por tantos meses, te puede ir mejor. Recordar, cuando uno le hacen la traducción de esos $300, que son 180,000 colones, y le dicen cuál es la cuota en colones, y te dan, por poner nada más un ejemplo, 200,000, 220, voy a ir a 180,000. Claro, exacto. Claro. Y ahí nada más, la pregunta es, la recomendación de ustedes, si ganan en dólares, ¿es mejor en dólares o si gano en colones, hacerlo en colones? Que tal vez es la duda o la de las cosas que muchos no entienden y no logran analizar bien en el momento. Y de hecho la respuesta es depende de lo que usted se está obligando. Por ejemplo, si es un préstamo a corto plazo, digamos, incluso como de corto plazo entendemos como puede ser un automóvil, o el préstamo de un automóvil, pues el tema de endeudarse en dólares no es tan problemático, ¿verdad? El problema es cuando usted tiene deudas a muy largo plazo con una tasa de interés en la cual, con una tasa, con una moneda que usted no está generando divisas. ¿A qué me refiero esto? Bueno, por ejemplo, los créditos hipotecarios, que es la hipoteca a 20 años o 30 años, ¿verdad? La compra de la casa a 20 o 30 años. Ahí nosotros, una recomendación, ¿verdad? Es tal vez mejor endeudarse en colones, si yo genero colones. O sea, si a mí me pagan en colones, endeudarse en colones. Con préstamos a menor plazo, pues está bien, digamos, uno puede endeudarse en dólares. Por el tema también de la tasa de interés. La tasa de interés en dólares usualmente es más barata o es menor que la tasa de interés en colones. Por eso es el ejemplo que usted mencionaba. Entonces, dependiendo del tipo de producto, que si es a muy largo plazo, es mejor endeudarse en la moneda que yo recibo ingresos, y si es a corto plazo en dólares. Ahí sí le tengo que comentar que el Banco Central y el CONACYT están impulsando una política de que si las personas ganan en colones, que solamente se endeuden en colones, no se endeuden en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque justamente esto implica un riesgo de que como el tipo de cambio puede aumentar, y si la tasa de interés también aumenta, lo que hemos estado mencionando, pues entonces las personas van a ver más ajustado los ingresos que tienen mensualmente. Ahora, Willy, salta algo. Sí. Tengo el préstamo, es en dólares. ¿Lo puedo cambiar? Sí, uno puede cambiar. Hablando de un préstamo hipotecario, ¿verdad? Sí. Hablando en esa figura, no ya en el vehículo, porque ya usted bien lo detalla, que pues es un tema a corto plazo, pero un tema a largo plazo. Sí, las entidades, digamos, usted tiene el derecho a poder cambiar la moneda del crédito, pero sin embargo hay algo que hay que mencionar, que es usualmente que uno le cobran una comisión, pues le cobran algo en el banco por hacer ese cambio de moneda, ¿verdad? Entonces, revisar antes de poder tomar una decisión así, vaya y consulte con el banco cuánto le cuesta cambiar la operación de dólares a colones y hacer una comparación. Bueno, realmente tal vez ahorita la situación no está tan complicada, digamos, me sale más caro hacer el traslado de dólares a colones, entonces por eso no le puedo decir ahorita que sí es la mejor opción, porque depende de cada caso. Para que la gente no brinque en el sentido de que Exacto. Llega y el banco le dice, perfecto, don Nielsen, le vamos a hacer el cambio, esto le cuesta 300,000 colones, y luego como 300,000, yo pensé que era nada más de que le dieran vuelta el símbolo, ¿verdad? Nada más, pero de alguna u otra manera sí se puede ver como ahí, como lastimado, ¿verdad? Exacto, entonces por eso si usted tiene interés en esa situación, pues bueno, consulte primero con su banco, si esto tiene algún costo, puede ser que determinada entidad bancaria tenga un costo menor o no tenga ningún tipo, o bien es más caro, no sé, consultar justamente entre las diferentes opciones que hay en el mercado y analizar si a mí me conviene o no hacer ese traslado, cuánto me cuesta en esos momentos. Son las 3:46 de la tarde, estamos a Impulso Empresarial, usted está en sintonía de Colombia, 98.7, esta tarde con Cristian Soto y también Willy Carvajal, ambos de OCF, la Oficina del Consumidor Financiero, hablando sobre el tema de proyecciones 2017, un poco los temas que tenemos que tener en el radar de análisis. Ya hablamos de tasas de interés, ya hablamos también del efecto de Donald Trump y cómo esto de alguna u otra manera, la letra menuda para saber qué es lo que se viene para el otro. Y el otro tema también es el tipo de cambio, que nosotros tenemos que tenerlo en el radar. Otro de los temas que estuvimos abordando, y don Cristian nos hacía también la salvedad, es el ahorro. Si a usted le parece una palabra fea, no, es una palabra que más bien invítela, amigable, sí, ¿verdad? Y que en un corto plazo pudiera ser bastante atractivo. Y va a ver usted también los réditos que esto puede tener. Voy a hacer aquí la pausa comercial para regresar saludando a todos quienes están en Facebook, en redes sociales, ¿verdad? Porque ahí nos están reportando. Sí, de todo el mundo. Entonces, hacemos una pausa y ahorita volvemos justamente también aquí a reportar quienes están en sintonía con nosotros en el Facebook de Pulso Empresarial. Pausa, volvemos.
breve regresa Pulso Empresarial con Nielsen Buchan. Somos OCF, Oficina del Consumidor Financiero. Soluciones gratuitas y eficientes para sus problemas financieros. Llámenos 2221-6624 o escríbanos a info@ocf.fi.cr. Con el año nuevo llegan los pagos de las deudas, los arreglos de la casa, el colegio de los chicos y los útiles escolares. Si querés pasar esta cuesta de enero sin apuros, Copenhague te ofrece un crédito personal con tasa fija por 5 años para que unifiques tus deudas o compres lo que necesitas. Además, al formalizar tu crédito por 5 millones o más, recibís un bono de 50.000 colones. Visita nuestras sucursales o llamanos al 2257-9060 y te lo llevamos hasta tu casa. En Copenhague, impulsamos tu felicidad. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Preparados para la aventura. Por más de 35 años, Sansa ha llevado el orgullo tico por lo más alto, volando con tecnología de punta, máximo confort y seguridad. Un viaje en minutos a cautivantes playas, montañas y rincones únicos. Somos la línea aérea de Costa Rica. Somos Sansa. Descubrí las bellezas de nuestro país. Reserva al 2290-4100 o ingresa a www.flysansa.com. Sansa, llevando a Costa Rica en lo más alto. Atención, señor empresario. ¿Sabía que más del 70% de las empresas familiares no trascienden la segunda generación? Asista a nuestro seminario Las empresas familiares y las claves para que trasciendan las generaciones. Llame al 2272-7157 y diga que nos escuchó acá y tendrá un segundo cupo gratis. Action Coach, la firma número 1 de coaching de negocios en el mundo. Regresa Pulso Empresarial con Nielsen Buchan. Estamos conectados en las redes sociales. En el Facebook, Pulso Empresarial con Nielsen Buchan. Y en P-Empresarial-NB en el Twitter. 13:50 está con nosotros el triatleta Juan Carlos Solano y justamente nos va a hablar un poco de lo que vamos a tener en el programa Punto Decisivo a partir de las 4 de la tarde. Don Juan Carlos. Un placer, Nielsen, estar con ustedes en Pulso Empresarial. A ver, 3:50, vamos rápido porque yo sé que el tiempo apremia. Está de moda el famoso tema del foráneo que trajo Liga Deportiva Alajuelense que estaba pasadito de peso. Se preguntarán el por qué viene un jugador contratado y cuando llega al país, pero este no fue el que observamos. Ese punto lo tocaremos en nuestro espacio de cómo es posible que contraten un futbolista y cuando venga llegue con 10 kilos. Don Cristian es liguista. Platillo en Alajuela, ¿qué puede ser? ¿Mucho mango? Un poco de mango. Sí, se pasó de mangos, el hombre. ¿se acuerdan de Eliseo Quintanilla, Salvador? Sí, claro. Que le encantaba el chifrijo de Alajuela. Sí, y otras cosas, y acompañado de otras bebidas espirituosas. Entonces, muchas sales. Sí. Tocaremos ese tema, abordaremos a Ricardo Cabañas, el que llevó a Keylor Navas al Madrid, y él nos contará cómo se hace un transfer en Europa. Y bueno, también otro tema importante, se quedó en promesa la mejora del arbitraje. Se ha cambiado el presidente de la comisión, se ha cambiado 1, 2, 3 veces y parece lo mismo. Así que en Punto Decisivo lo tocaremos. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos Solano, triatleta que justamente el 29 de abril estará ya en Tamarindo compitiendo con nosotros ahí. Sí, en el medio, claro. Ya para ir más o menos cerrando este tema, ¿dónde podemos tener acceso a esta información? De alguna manera, que ustedes se conviertan en nuestros consejeros, guías, claro, ¿verdad? Que uno, sin ser un experto en la materia de economía, finanza y demás, pero sí es importante que apuntar, llamar, consultar, aparte de todo el servicio que OCF brinda es gratuito, ¿verdad? Así es. Justamente, bueno, como ustedes me dicen, recordar eso siempre, todos los servicios que damos, incluso las consultas, la resolución de los casos, la asesoría, etcétera, todo siempre gratuito. Eso es muy importante. Nosotros tenemos el teléfono que nos pueden contactar, es el 2221-6624, repito, 2221-6624,
o 6625. Ahí nos pueden llamar en cualquier momento, con todo gusto estamos para servirle. Igual nosotros estamos subiendo constantemente a nuestra página en Facebook, Oficina del Consumidor Financiero, materiales, videos, GIFs, comunicados de prensa, consejos, etcétera. Entonces también nos pueden seguir por la página en Facebook para que podamos tener acceso justamente a esa, pues para compartir en comunidad y pues discutir también ahí en comunidad todos los temas relevantes económicos y que nos afectan a todos los consumidores financieros. Don Willy, ¿su oficina, la oficina para que las personas lleguen? Claro, estamos ubicados en Paseo Colón. Del subway en Paseo Colón, en la pura entrada del Paseo Colón, serían 100 metros sur y 50 metros oeste, exactamente, en el edificio Casa Canadá. Ahí estamos nosotros, la Oficina del Consumidor Financiero, para también atender a las personas que quieran ir en la forma presencial. También tenemos en nuestra aplicación móvil, se llama Banca Amigable. Ahí la pueden buscar en Apple Store o en Google Store. Ahí la pueden descargar. Ahí, por ejemplo, está el tema del tipo de cambio todos los días actualizado. Está el tipo de cambio ahí. Si usted quiere, por ejemplo, va a un comercio que no le recibe la tarjeta, ahí usted puede denunciar el nombre del comercio y decir qué es lo que está pasando. Si tiene alguna disputa contra un banco, ahí mismo la puede hacer. Entonces, todo a través de la aplicación móvil, reitero, se llama Banca Amigable en el App Store o en el Google Store. Y también, como dice Cristian, a través de nuestro correo puede ser el info@ocf.fi.cr. Repito, info@ocf.fi.cr, o bien nos pueden visitar en el sitio web, que es www.ocf.fi.cr. William, Cristian, muchísimas gracias a ambos por haber venido esta tarde. A Daniel Alvarado, muchísimas gracias. Saludos, Pablo Martínez, Laura Fernández, Maide Muñoz, Burak Aydin. Muy bien, sí, claro, aquí me escribió. Maite Muñoz, Maynor Abarca, saludos a todos también en sintonía con nosotros de Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros. Los dejamos con punto decisivo a partir de este momento y también con un micro informativo de Noticias Colombia. Que Dios los bendiga.